Camila me preguntaba que qué ganaba las FARC a convertir a Cubapap en una MIPYME, pues ya había explicado que desde 2015 ha estado operando, no es un negocio reciente. Y que lo que gana es, bueno, ya vimos una demostración de que hay un interés bastante explícito de la administración norteamericana en potenciar estos nuevos grupos o esta nueva forma de gestión. El ejemplo clave son los empresarios o el grupo de cubanos que llegaron como dueños o como voceros de MIPYMES recientemente a Miami. Y el beneficio vendría por ahí, que al convertir a Cubapap en una MIPYME se podría beneficiar de las nuevas políticas que desarrolla el gobierno de Estados Unidos para apoyar esta forma de gestión. Por ejemplo, el acceso a créditos sería una de estas ventajas. Pasar un poco desapercibido porque ya estarían mostrándose o camuflajeándose un poco dentro de los supuestos negocios privados, que en el caso de Cubapac ni siquiera se pone en tela de juicio porque es oficialmente un negocio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como quizás desviar un poco la atención hacia ellos cuando se están colando dentro de un listado de MIPYMES que tiene más de 8.000, que fue la última actualización creo, y esas serían principalmente las ventajas. Ver cómo se aprovechan de las políticas norteamericanas hacia las MIPYMES y hacia el sector, hacia esta forma de gestión empresarial en Cuba. Gracias. Igual te estamos dejando de oír, Camila. Yo si quieres le puedo, no sé si yo tengo, puedes darme permiso o puedes tú darle permiso a las personas que quieran hacer alguna pregunta antes de cerrar. Perdón, ella me escribió por privado, me dijo que Antonio hablase y que después tomásemos la palabra porque está teniendo problemas con la conexión. Ah, ok. Antonio, ¿puede hablar? No sé si tiene ya los permisos. Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí. Ok, bueno, mira, primero, gracias a Camila por permitirme participar acá. Mira, yo creo que este tema de las MIPYME y todo el debate y la discusión que se ha venido dando en los últimos días tiene mucho trasfondo, tiene mucho más trasfondo, opinión que exclusivamente el descubrimiento de si están vinculados o no están vinculados a ciertos sectores, si alguna persona es agente o no es agente, de dónde proviene y todo eso, que por supuesto toda esa información es muy importante porque esclarece qué escenario tenemos frente, ¿no? Pero a mí me parece que esto tiene un trasfondo mucho mayor. Y si hacemos rápidamente un poquitico de historia, todo este juego empieza desde Jimmy Carter, cuando aquella administración empezó a tratar de buscar contactos con el régimen, o se establecieron contactos y empezar todo este juego y, y esta y esta oscilación, ¿no? De aprieto, aflojo, aprieto, aflojo. El tema que yo estoy viendo en este momento, por supuesto, estamos en el proceso de nuevamente, como a mí me gusta llamarlo, alfombra roja, que es tenderle la alfombra al régimen cubano. Y eso quizás desde el punto de vista periodístico y encontrar las conexiones y detalles para ustedes lleva cierto trabajo y todo lo demás, pero no creo que para las agencias de inteligencia del gobierno norteamericano, para las instituciones del gobierno norteamericano, necesiten hacer ese trabajo, ellos lo saben perfectamente bien. Y lo que ocurre es que están optando por la opción esta de bailar con el enemigo para de alguna forma irlo apaciguando en todo el tema migratorio, controlando, y estableciendo contactos y todo lo demás que ocurre a nivel de un gobierno y en este caso una tiranía, pero ocurre de esa forma. Que no es secreto para nadie lo que está pasando ahora mismo. Se sabe desde hace mucho con el apropismo que fue el primer lance de este asunto, que la mayoría de las personas que podían incluso tener las llamadas paladares con mucho más con todo un partido y todo lo demás, eran las que estaban asociadas a igual que otros negocios de rentas y todo lo demás. O sea, todo eso no tiene nada de eso, yo creo que es muy viejo. Cuando Obama, evidentemente, se exacerbó porque se decía que el cuentismo en aquel entonces era lo que iba a traer en Cuba. De hecho, se trató de echar a un lado el tema opositor o irlo mermando, pero en aquel momento existía mucho más estructura, más movimiento y fue mucho más difícil. Después viene Trump, aplica todas estas medidas y por supuesto el régimen busca reinventarse ahora en la famosa pymes que es para tratar de evadir todas las sanciones.
Pero como yo decía, nada de esto es nuevo y no es secreto ni para las instituciones norteamericanas ni para muchas personas. Esto no tiene nada novedoso. Pero mi punto es, ¿qué está pasando con investigaciones formales o demandas formales? Porque si queda todo a nivel de una investigación X periodística y que se pone punto, ahí se queda. Y si es motivo de interés del gobierno de los Estados Unidos, ahí. Entonces, ¿qué pasa con investigación formal? Aquí en Miami hay personas, grupos anticastristas y demás que tienen la capacidad de contratar un abogado y de interponer una demanda y que se comience una investigación. O como después, por ejemplo, hace un tiempo atrás, Marco Rubio dijo que iba a pedir al FBI que se investigara a Carlos Lazo. Aquello quedó en el aire, nunca se dijo nada. O sea, entonces, ¿qué está pasando con toda esta parte ya de peso formal que obligaría a que haya un proceso abierto donde la prensa también pudiera cubrir, pudiera encontrar eso? ¿Qué está pasando en ese sentido? Y hay otras preguntas. ¿Por qué no se le pregunta y se va directo a las oficinas de los legisladores, que son los individuos que tienen en ese sentido más alcance a nivel federal para estas investigaciones y qué está pasando? Y agrego otro punto más. Hace un tiempo, el congresista Mario Díaz Valar dijo que él estaba encargado del subcomité de asignaciones y que asignaba presupuestos para instituciones norteamericanas que daban para proyectos y demás. Hay muchas de esas MIPIMES y mucha gente que está metidos en proyectos de estos que reciben cursos también. Entonces, ¿por qué no se cuestiona que se estén autorizando esos presupuestos? O sea, yo creo que esto aquí tiene un alcance mucho mayor que se está dejando de lado y nos estamos quedando quizás, entre comillas, en la parte de la sensación de este está asociado con el otro, con el otro, con el más otro, pero eso es muy por debajo de lo que está pasando. Aquí mucha gente sabe, por ejemplo, en Tampa han llegado muchísimos exfuncionarios y están por acá. ¿Qué ha pasado con eso? Se ha rendido. O sea, ¿dónde queda todo este rejuego? Que al final es juego de gato y ratón. Y lo que tiene detrás, al final, es el tema de alfombra roja o olla de presión mano dura. Y que tampoco ninguna de los dos ha dado resultado. Porque yo veía, y el sábado pasado el domingo pasado hice un live hablando sobre el caso de Santiago Álvarez, que muchísima gente conoce a Santiago Álvarez. De hecho, hoy el régimen dedica un artículo grande en el Granma hablando de Santiago Álvarez. Y Santiago Álvarez dice en un debate donde está Saúl Sánchez, llevado por Mario Vallejo y él menciona varios puntos. Dentro de ellos se ha abandonado a la lucha por la libertad, a la gente dentro de la isla no se apoya. Todos esos puntos que están detrás de todo esto, porque como les decía, yo veo que esto es simplemente un pedacito de lo que se está hablando esto, pero que tiene mucho trasfondo. ¿Por qué no se preguntan, no se hacen esos cuestionamientos? Hoy yo veía una conferencia de prensa, otra más de la que hace Gutiérrez, diciendo todo lo lamentable que es y lo rechazable que es todo eso. Pero ahí incluso estaba Norge Rodríguez, la de ADN, y personas que cuando Obama estaban descocotados aplaudiendo a Obama. Ahora están del otro lado y ellos aquí no se pregunta un poco más. Y lo dejo ahí. Gracias, Antonio. ¿Se me escucha ahora, Claudia? Sí, ahora te estoy oyendo. Inténtalo. Gracias, Antonio. Carlos, antes de darte la palabra, quisiera darle el micro primero a Alain Espinosa. Alain, he entendido que eres el abogado de Cubanet, ¿cierto? Te reconozco de la foto, pero acá con mi conexión de Cubalex, perdón. Que creo que pudiera darle una respuesta en este sentido desde el punto de vista jurídico a lo que ha dicho también Antonio. Bienvenido, Alain. Bueno, hola, muchas gracias. Bueno, gracias por darme la palabra también. Sí, yo soy abogado, uno de los abogados de Cubalex y bueno, nada, yo veía varias cosas, escuchaba la intervención de Antonio, con quien coincido en todo lo que había expuesto. Yo creo que realmente a punto de partida de todo esto que planteaba Antonio, de esta falta de investigación o de esta falta de diligencia efectiva, si se quiere, por parte de las autoridades norteamericanas, se desprende de alguna manera un nivel de funcionalidad
de este gobierno norteamericano hacia el cubano, que es preocupante. Una de las cuestiones que a mí me llama la atención y que yo creo que tendrían que entrar a analizarse en este análisis, si se quiere, más profundo que planteaba Antonio, es precisamente el uso del término MIPYME para este tipo de negocios. O sea, partiendo de la sección de MIPYME, son pequeñas y medianas empresas. Y si estamos viendo que estos son personas o empresas que están surgiendo y están actuando además con capital amparado por un Estado, no podemos de ninguna manera hablar de pequeñas y medianas empresas, sino que básicamente estamos en la presencia de testaferros de un gobierno. Y esto para mí tiene un nivel de peligrosidad alto, porque precisamente al estar en este formato de MIPYMES o reconocido como empresarios privados, ni siquiera existe la posibilidad de vincular las ganancias que puedan generar estas empresas directamente con el gobierno, con lo cual estaríamos también, incluso si se quiere, en la posibilidad de la comisión de delitos relacionados con el lavado de activos y todo este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que desde este punto de vista, primero tendría que haber un actuar mucho más efectivo, mucho más diligente, si se quiere, de parte del gobierno de los Estados Unidos. Incluso podríamos ver cuál sería la relación que puede existir entre todos los que están detrás de estas pequeñas y medianas empresas y algunos funcionarios que han estado incluso denunciados a través de la Global Magnitsky dentro de Estados Unidos, precisamente por ser perpetradores de graves violaciones de derechos humanos contra los ciudadanos cubanos. Otra cosa que a mí me parece que tendría que sumarse a este análisis mucho más exhaustivo es que realmente sí, el objetivo de potenciar estas MIPYMES por parte del gobierno de los Estados Unidos es empoderar a la sociedad civil cubana, darle la posibilidad a aquellos sectores, si se quiere, más desprotegidos, de poder evolucionar económicamente, de poder tener determinados emprendimientos que den una mayor apertura económica dentro de la sociedad cubana. Con más razón tendrían que establecer análisis que sean bien exhaustivos, porque precisamente es el gobierno cubano quien tiene la facultad de alguna manera de admitir o de aprobar la creación de estas MIPYMES, sobre todo dentro de Cuba, y esto también forma parte de alguna forma de las violaciones que se cometen y que nosotros vemos en el contexto cubano diario, como incluso no se aprueban las licencias de aquellas personas que de alguna manera puedan establecer algún tipo de disenso respecto del actuar del gobierno. Entonces, me parece que desde este punto de vista se impone, primero que todo, un actuar más transparente, si se quiere, de parte del gobierno de Estados Unidos, pero también coincido en este caso con lo que planteaba Antonio anteriormente, de que en Estados Unidos ya hay representantes o hay parte de la sociedad civil cubana independiente que tienen la capacidad de establecer, digamos, determinados recursos legales que puedan dar un impulso, si se quiere, de alguna manera a este tipo de investigaciones o de llevar adelante los recursos jurídicos que plantea el ordenamiento interno de Estados Unidos y de alguna manera establecer este tipo de denuncias, pero hacerlo ya desde un punto de vista legal o desde un punto de vista, digamos, efectivo, que no se quede solo en esta denuncia a través de redes sociales o en esta denuncia donde todos nosotros con pleno grado de conciencia, que no está mal, nos sentamos y debatimos cosas que para nosotros son más que evidentes, sino que yo creo que ya estamos en la necesidad de dar ese paso superior y llevarlo realmente, en la medida de las posibilidades, a recursos legales efectivos.
Gracias, Alain, por estas palabras. Bueno, nosotros como prensa, como medio, lo que nos corresponde es justamente esto, ¿no? Exponer estas situaciones, denunciarlo, y ojalá que eso sirva de base para abogados, legisladores, políticos, para de alguna manera hacer algo, ¿no? Para Sí, continuar, Camila, quiero darle la solo palabra. quería compartir una breve información Sí, antes de que pase la otra persona. Pensando en esto de Rodiles, adelante. comparto igual lo que tú decías, que el rol de la prensa es investigar, son investigaciones que incluso llevan meses, no es nada sencillo porque cada línea tiene que estar pues más que corroborada. Sé, no voy a, pues, a interiorizar en detalles porque no sé si esto es público y no quiero cometer una indiscreción, pero sí sé de una organización en el exilio que llevó a la administración norteamericana al más alto nivel que pudo una denuncia sobre cómo la nueva organización o la nueva empresa que está tramitando las remesas en Cuba es una variante de Finsimes que solamente le cambiaron el nombre, pero no, como que no le han hecho mucho caso, no ha habido una repercusión real de esta denuncia. Entonces, pienso que sí, pueden hacer mucho más las organizaciones que están en el exilio y que su función radica en esto y no son organizaciones de prensa como somos nosotros, pero quizás las que están haciendo no están siendo escuchadas, que creo que es una variable también a tener en cuenta. ¿Pudiera contar algo un segundo? Sí, adelante, Antonio. Bueno, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que un micrófono esté frente al legislador Mario Díaz Valar o Marco Rubio para que den respuesta a María Elvira o Carlos Jiménez o demás, que den respuesta a todo esto que está pasando. Por ejemplo, Marco Rubio jamás ha dicho cuál fue el resultado de su denuncia hacia Carlos Lazo. Mario Díaz Valar pudiera decir por qué desde ese comité de asignaciones se dan presupuestos para instituciones que luego pasan y nutren a proyectos de este tipo. O sea, yo creo que todas esas preguntas se pudieran hacer directamente, a ver qué responden estas personas que tienen responderle a sus electores este tipo de cosas si se le pregunta, ¿no? Gracias, Antonio. Carlos, adelante, y disculpa que te haya dejado para el final. No hay problema, de verdad. Buenas noches a todos desde Europa, buenas tardes a ustedes. Antes que nada quería dar las gracias a la participación de Cubanet y sí, Antonio, estoy de acuerdo, pero aún así quiero dar las gracias a la participación de Cubanet en lo que le corresponde y a la participación de ADN en la denuncia, porque al final de cuentas necesitamos lo que necesitamos y lo peor que puede haber ahora mismo es el silencio. Por tanto, lo que puedan denunciar y exponer del modo que lo exponen está bienvenido. O sea, yo lo considero positivo en este momento y valioso. En segundo lugar, también es cierto, y yo soy una persona conocida por una postura crítica respecto concreto al uso corporativo de, por ejemplo, los grants que puede recibir el directorio, pero sí tengo que decir, Antonio, que agradezco que hoy haya habido un plante de bandera, una postura que quede clara, al menos desde una organización conocida del exilio, porque lo que está pasando me parece lo suficientemente grave como para eso, como para que no se plante bandera. Respecto a lo de Santiago Álvarez, yo lo del Granma y del guerrero cubano y estas cosas lo considero, o sea, una operación de doble filo, porque independientemente que puedan criticar o decir, porque al final de cuentas tienen que justificar para su propia gente cómo es posible que alguien como Santiago Álvarez ahora esté apoyando las MIPYMES, lo tienen que justificar, pero no van a rechazar la ayuda que Santiago Álvarez pueda facilitar. Eso estoy seguro que no lo van a rechazar. Ni van a censurar a tal MIPYME ni a más cual MIPYME porque se beneficia de dichas ayudas. Entonces, el punto mío es que es muy grave que el resto de organizaciones del exilio histórico, el resto que también que lo han hecho, como Ángel de Fana, que hoy ha defendido también la postura y tal, pero es muy grave el silencio del resto de organizaciones del exilio respecto a esta postura de, por ejemplo, Santiago Álvarez y frente a la organización Fundación Rescate Jurídico respecto a la postura positiva o alentadora o esperanzadora de aquella falacia, en mi opinión, de que el cambio puede venir a través del desarrollo económico interno de los cubanos y a través de ello conseguir la libertad, porque yo no soy un experto, pero mal recuerdo que parte de este principio también se usó en el proyecto Varela y terminaron asesinando a Osvaldo Payá. Es decir, que personas con un historial de lucha por la libertad de Cuba hoy día estén optando por un plan fallido, una estrategia que se ha repetido desde los años de Carter hasta ahora y que nunca ha dado resultado, es grave. Y no solo es grave, es una piedra en el zapato, es un palo en la rueda
en este momento, porque casi se vuelve a caer en el tópico de que malos son los del exilio que pretenden ahogar al pueblo de Cuba económicamente y eso no les afecta al pueblo, solo le afecta al pueblo y no a la dictadura. Bueno, es que al final de cuentas la otra opción es peor. El día que la dictadura sea un socio comercial normal del primer mercado del mundo a 90 millas de Cuba, entonces tenemos dictadura para toda la vida. Y eso es gravísimo. Yo estoy de acuerdo completamente contigo, Antonio, respecto a que yo tampoco entiendo cómo desde la parte institucional y política, con poder y con capacidad legal dentro del marco jurídico norteamericano para exigir algo más contundente, no se haga, o al menos públicamente no se vea. Quizás lo estén haciendo, no lo digo porque no lo sé, no lo puedo demostrar, pero desde luego no se ve, y es grave y además es vergonzoso porque siguen nutriéndose de ese voto cubano-americano en un sentido patrio para renovar su silla y su puesto dentro de sus obligaciones con los Estados Unidos. Ahora bien, a pesar de las diferencias políticas que podamos tener con fulano, con mengano, con tal influencer, hay por ahí una herramienta que yo creo que se le está haciendo poco caso y que cada cubano, en mi opinión, desde un punto de vista responsable y patriótico, debería usar, que es la carta de la OFA. Es un simple código QR que usted lo coge y usted, de forma individual, independientemente de quién lo lanzó, independientemente de todo lo demás, usted puede denunciar a la OFAC lo que crea que tiene base para ser denunciado. Yo confío única y exclusivamente, a pesar de todo, en la separación de poderes y en que sí, todas las instituciones gubernamentales tienen, por supuesto, influencia política en Estados Unidos, en cualquier parte, pero habrá funcionarios que quizás hagan lo correcto, habrá funcionarios que quizás estén dispuestos a hacer su trabajo y deberíamos de bombardear de forma masiva esa oficina de control de activos extranjeros, porque de otra manera no sé qué más se puede hacer. Los políticos como tal, los que pueden, aparentemente no lo hacen, no hay transparencia tampoco respecto a lo que supuestamente hacen, y entonces, ¿qué hacemos? Es decir, si los periodistas no denuncian, si el exilio, la institución que sea, no planta bandera, y no sé qué hacemos entonces, porque esto es grave, esto es realmente una piedra en el zapato, un palo en la rueda, esta postura de blanqueamiento, porque además yo escuché ayer, por ejemplo, Gennady Roth hizo una directa en alusión a todo lo que había pasado y la manipulación del lenguaje es altamente peligrosa. El blanqueamiento de la opción y la satanización y hablar de las dos violencias y el pueblo a pueblo y el sufrimiento del pueblo de allá y el pueblo de acá y todo ese discurso que si nos ponemos a analizar, ese discurso realmente favorece a la dictadura y favorece a la estrategia de blanqueamiento y a la estrategia de, vamos a decir, nuevas vías de desarrollo económico para el propio régimen. Entonces, yo sí les agradezco que sigan denunciando y que pongan caras de los mipimeros que realmente son testaferros del régimen, porque ya hay una contracampaña sobre eso. No, ya no son testaferros, no todos son testaferros, no todos son agentes, no todos, realmente esto es bueno para el pueblo, ustedes van a tener el poder económico, ustedes van a poder cambiar, pero eso sí, sean buenos y ayuden en la canasta básica. Eso es vergonzoso, eso no tiene justificación. Yo sé, Antonio, el lastre y el dolor que para personas de tu movimiento, con la postura que han marcado desde el Foro de Derechos y Libertades, por ejemplo, que es lo que yo conozco, esto es lo mismo de siempre y es una historia que se lleva repitiendo, pero claro, ¿qué hacemos? No podemos dejarlos tampoco que sigan. Es decir, lo que queda es esto, la denuncia, los activistas, lo que se puede hacer y la prensa independiente que realmente tome cartas en el asunto. Cedo la palabra, perdón. Gracias, Carlos. Antonio, te doy la palabra y bueno, vamos cerrando entonces el space. Adelante, Antonio. Bueno, brevemente, rápido, porque siempre se establecen todos estos debates. Mira, Carlos y los demás amigos, yo sin duda creo que es importantísimo que mientras más claridad se ponga en todo esto es mejor. Pero mi punto es que nos estamos balanceando, nos están dando bandazo entre dos políticas que tienen de respaldo las distintas administraciones, que una es alfombra roja, donde entonces se quiere blanquear todo esto y creer que se va a penetrar el castrismo y que esa es la vía de cambio futuro, y la otra es la de sanciones y hoy a presión, que también ha sido un fracaso y que ha dejado en Cuba plantado a decenas y decenas de activistas. Entonces, para mí es inmoral decir que todos estos grupos son el futuro cambio de Cuba y todo lo demás, pero también es inmoral Orlando Gutiérrez saliendo todo exacerbado y diciendo que esto y lo otro y la dignidad, cuando ellos son responsables de dejar en Cuba plantado y fueron parte de desarticular el movimiento interno en Cuba. Entonces, mi punto es que, por una parte, parece que hay que ir al plano legal con todos esos grupos y con todo esto. Y en cuanto a la prensa, me parece que se le debe tanto cuestionar a la gente que está implicada en la alfombra roja
como cuestionar a un Orlando Guterres o a algunos legisladores que nos gritaban que éramos los héroes y han sido parte de la desarticulación de la oposición interna. Entonces, mi opinión es que para dejar de seguir dando bandazos en dos políticas completamente fallidas y llenas de demagogia, hay que poner todas las cartas tal y como es en la mesa y que se responda y que se cuestione a todos los actores y que la gente pueda ir a debates, porque la evasión de debates, de ir a la prensa, que la prensa pregunte, confronte, es precisamente porque se está ocultando gran parte de la verdad.